Bienvenido a tu siguiente clase de química. Quien te habla, Mr. Alexander Colina. Empezamos el segundo quimestre, primer parcial. Primera clase, símbolos de los elementos y sus fórmulas químicas. El objetivo de esta clase es explicar la simbología química y su origen, atendiendo también al concepto de fórmula química y los diferentes tipos de representación simbólica de las sustancias, analizando la importancia de comprender tales estructuras simbólicas y su funcionalidad. Desde la antigüedad, los alquimistas empleaban símbolos extraños para representar a los elementos y compuestos que hasta entonces conocían. Y cuando hablamos de símbolos extraños, hablamos de símbolos como los que vemos en el centro de esta diapositiva. Obviamente, símbolos que tendrían una razón de ser para expresar lo que ellos querían simbolizar de algunas sustancias que hasta ese momento eran las que ellos conocían. Dalton, sin embargo, fue el primero en utilizar un sistema de signos para los diferentes elementos y para algunos compuestos. Los símbolos modernos se deben a Berzelius, quien propuso utilizar en vez de signos arbitrarios la primera letra del nombre latino del elemento. Por ejemplo, oxígeno se simbolizaría con la letra O, el nitrógeno con la N, el hidrógeno con el H. En el caso de varios elementos que tuvieran la misma inicial, se representaban entonces añadiendo la segunda letra del nombre. Por ejemplo, en el caso del cobre, Cu para poder diferenciarlo de que existen calcio, cobalto, carbono, ¿ok? Entonces, al que se le dejó la C nada más fue al carbono. Pero fíjense, calcio Ca, cobre Cu, cobalto Co y así. Igual que el níquel, se le coloca la I para diferenciarlo del nitrógeno. El nitrógeno es el que tiene la N nada más. Tenemos níquel, tenemos nitrógeno, novelio, tenemos otros compuestos que empiezan por N. Observemos que la primera letra se escribe siempre en mayúscula, mientras que la segunda siempre debe escribirse en minúscula. Por otro lado, la gran diversidad de nombres que tienen los elementos de la tabla periódica se debe a diversos factores. Por ejemplo, el hidrógeno H quiere decir engendrador de agua, el cromo que viene de una palabra latina que significa color, cromo, coloro, Cl, amarillo verdoso, novelio en honor a Alfred Nobel, laurencio, Lw en honor a Ernest Lawrence. Por el lugar de su descubrimiento, el germanio en Alemania, francio en Francia, el polonio en Polonia. El nombre de planetas, uranio, de Urano, Neptunio, de Neptuno, plutonio, de Plutón, ¿ok? Y algunos otros casos, que por supuesto te invito a que investigues para que conozcas la interesante historia de los nombres. ¿Por qué? Como por ejemplo en el caso del oro, cuyo símbolo es AU. Qué extraño, podríamos pensar, ¿y por qué no una O? Bueno, vamos a investigar por qué. Una fórmula, ahora pasando al término de fórmula, es una expresión simbólica de la composición y estructura de una sustancia química. Cada compuesto químico se designa mediante una fórmula específica que contiene símbolos de los elementos que lo componen y unos subíndices que expresan la relación numérica entre los elementos. Una fórmula química como la que vemos acá siempre será una representación en letras, que son los símbolos que te van a decir qué clase de átomos conforman la molécula. Por ejemplo, en este caso hay cloro y hay carbono, y en qué proporción se encuentran. Es decir, fíjate que aquí tengo 4 átomos de cloro por cada átomo de carbono. Una fórmula de este tipo es una fórmula condensada, pero podemos representar los elementos por fórmulas como las que vimos anteriormente. Por ejemplo, las representadas por enlaces a partir de las estructuras de Lewis. Esto es una fórmula estructural o semidesarrollada. Esta es una fórmula de Lewis porque me está representando los electrones de valencia y los electrones no enlazantes. Tenemos también modelos moleculares, pueden ser en 3D, por fórmulas de varillas y pelotitas o puntos, que incluso las podemos representar cuando conocemos la geometría exacta de la molécula. Y son formas también válidas de representar a los compuestos químicos. En cualquier caso, tenemos entonces 3 tipos de fórmula. Existen varios, pero estos son los 3 tipos que requerimos en primero de bachillerato, ustedes comprendan. Fórmula empírica molecular y fórmula desarrollada. La fórmula empírica expresa mediante símbolos y subíndices los elementos que forman la sustancia química y la relación mínima que en sus átomos o iones están presentes en ella. Se utiliza en compuestos que forman redes cristalinas, como por ejemplo los compuestos iónicos. Pero hablemos, por ejemplo, de algunas fórmulas de compuestos que aún ustedes no conocen los nombres, pero aquí lo vamos a mencionar. Por ejemplo, cloruro de sodio. Aquí tenemos la fórmula de un óxido de silicio. Ya vemos que nos está diciendo qué clase de átomos lo componen y cuántos hay presentes en relación a uno. Esta relación siempre es de números enteros, nunca es de números decimales. Es decir, por ejemplo, en el cloruro de sodio 1 a 1, por cada átomo de cloro hay 1 de sodio.
Pero nunca vamos a poder encontrar una fórmula que diga que por cada átomo de cloro hay 0,5 de dióxido. No, no, son siempre números enteros. Y es una ley, de hecho, que más adelante estudiarán. Están relacionados en forma definida y de manera proporcional. De la misma manera con este óxido. Por cada 2 átomos de oxígeno hay 1 de silicio. Tenemos la fórmula molecular. Es una fórmula que también está expresada en símbolos y subíndices, ¿verdad? Pero el número de átomos de cada elemento que están presentes en una molécula de esta es exacto, es decir, son los que existen. Por ejemplo, en el dióxido de carbono no es una proporción que por cada 2 de oxígeno hay 1 de carbono, no. Hay 2 de oxígeno y 1 de carbono, no hay más ni hay menos. Igual que en el caso del agua, un átomo de oxígeno por 2 de hidrógeno, igual que en el peróxido de hidrógeno, 2 de oxígeno por 2 de hidrógeno, ¿ok? Y así sucesivamente. La fórmula desarrollada es una representación que indica la unión de los átomos que constituyen la sustancia química. Si observas esta fórmula, no es otra cosa más que la representación de enlace de Lewis sin los electrones de valencia, incluso hasta se pueden poner. Este tipo de fórmula desarrollada sin querer, ya tú la conoces porque cuando representabas los enlaces químicos según las estructuras de Lewis, concluías este tipo de relaciones. Entonces, esa es una fórmula que también puedes conocer. Te invito a que repases la tabla periódica para que puedas conocer los símbolos de los elementos y memorizarlos como debe ser. Te voy a sugerir lo siguiente. Es importante que consideres que los elementos representativos más importantes que tú tienes que aprender y que tienes que memorizar son estos que te estoy encerrando por aquí. Estos son los más importantes que tienes que aprender, que tienes que, digamos, memorizar esto. ¿Ok? Porque se te hará más fácil formular los compuestos químicos, son los más representativos. Y bueno, siempre ten tu tabla periódica a mano, porque en el caso de que usemos alguno de los que están acá para algo, pues que son los menos comunes, igual tengas la idea de cómo los vas a representar. Pero es necesario, no es una opción, es obligatorio que te aprendas los símbolos de los elementos que te acabo de representar allí. Por otra parte, vamos a hablar un poco sobre los compuestos inorgánicos, que son los que en términos generales vamos a aprender a nomenclar aquí en esta unidad. La clase de fórmula elegida para representar un compuesto depende de la complejidad de este. Lo que vamos a ver en esta unidad de química es centrarnos en compuestos inorgánicos, que son todos los compuestos químicos excepto los del carbono y además el dióxido de carbono, monóxido de carbono y los carbonatos. Es decir, los compuestos inorgánicos son todos los compuestos que no tienen carbono, hidrógeno y oxígeno en su estructura, excepto el dióxido de carbono, el monóxido de carbono y los carbonatos, que son considerados compuestos inorgánicos. Y esta es una clasificación previa a la clase que viene. De esta manera los clasificamos a los compuestos inorgánicos. Y vamos a aprender a la nomenclatura de ellos basándonos en esta clasificación. Cómo nombrarlos, cómo escribir su fórmula dado el nombre o cómo escribir el nombre, saber cómo se llaman si ya te estoy dando la fórmula. Ese es el juego al revés que vamos a hacer acá en esta unidad. Te invito entonces a que hagas la memorización de los símbolos porque lo vamos a necesitar. Y aquí tenemos una fotografía de algunos elementos que quise mostrarte. Mercurio, el único metal líquido a temperatura y presión ambiental. Cloro amarillo verdoso, plomo, ¿ok? Oro es uno de los que tenemos por aquí. Polonio, wolframio, azufre y el bromo gaseoso, que tiene características bastante particulares. Y esta es una comparación entre fórmulas moleculares y fórmulas estructurales de algunos compuestos para que tengas una noción, una idea de qué es lo que vamos a ver. No los tienes que memorizar, no tienes que aprendértelos, al menos no ahorita. Es todo. Que sea de provecho tu clase.